Saludos. En el tema de hoy vamos a revisar características de los sistemas lineales. La mayoría de las técnicas de CPS se basan en una estrategia que es dividir y en un principio llamado superposición. ¿Qué significa esto? Que la señal que se procesa se va a dividir en componentes mucho más simples. Por ejemplo, tenemos el caso de dos señales que se pueden descomponer para formar una señal mucho más compleja. Esta característica se aprovecha a partir de los sistemas lineales. Este enfoque tiene gran potencial, ya que dividir un único problema en problemas más simples facilita el procesamiento. La superposición solo puede usarse en sistemas lineales, un término que significa que se aplican ciertas reglas matemáticas. Afortunadamente, la mayoría de las aplicaciones que se encuentran en la ciencia y en la ingeniería ingresan dentro de este campo, dentro de esta categoría. Vamos a analizar en este capítulo lo que significa que un sistema sea lineal, así como las diversas formas para descomponer señales en componentes más simples. Una señal la habíamos definido previamente como la descripción de un parámetro que varía con respecto a otro parámetro. Por ejemplo, habíamos hablado del voltaje que cambia con el tiempo o también del brillo que varía con la distancia en una imagen. Ahora, con respecto a ese concepto, nosotros vamos a definir lo que es un sistema. Un sistema se refiere a un proceso. El proceso en este caso nos va a producir una señal de salida dada una señal de entrada. En este caso hablamos de un sistema continuo si la señal de salida es continua y la señal de entrada es continua. También tenemos el caso en que a la salida obtenemos una señal discreta y como entrada una señal discreta. Estamos hablando de un sistema discreto. Los sistemas continuos de entrada y salidas continuas son los que comúnmente conocemos nosotros en electrónica analógica. Los discretos, por otra parte, son aquellos que nosotros podemos configurar a través de software o programas dentro de nuestros computadores y almacenan por lo general valores en matrices. Las señales y los sistemas nosotros los vamos a analizar frecuentemente sin conocer los parámetros exactos que representan. Es decir, nosotros analizamos un sistema sin poner atención en si se refiere a tensión, si se refiere a corriente, se refiere a temperatura, se refiere a intensidad de luz. Nosotros lo operamos únicamente como un modelo matemático. En este caso, lo más común es que nosotros representemos a la señal de entrada como una X y a la señal de salida como una Y. También hacemos diferencia entre la notación utilizada para señales continuas, en este caso entre paréntesis, y para señales discretas entre corchetes. La notación más extendida es T para representar que es una señal continua en el tiempo y N para representar que son muestras de una señal. Existen diferentes razones para querer entender un sistema. Dentro de estas razones puede ser querer diseñar un sistema, como en este caso, para eliminar el ruido de un electrocardiograma. Es decir, ya sabemos que ningún sistema es ideal y por lo tanto, dentro del proceso de adquisición de señales de un electrocardiograma, las mismas pueden presentar ruido, ya sea por producto de los sensores, producto del propio equipo electrónico o producto de interferencias externas. Entonces se desea eliminar ese ruido y se desea tener una señal filtrada. En estos casos vamos a ver más adelante la importancia de entender un sistema. Otro ejemplo podría ser el caso de una distorsión producida en una imagen. Por ejemplo, imágenes con poca luz, imágenes con mucha luz. Aquí representamos en función del histograma y cómo este histograma que se encuentra desbalanceado puede llegar a aplanar su curva y de esta forma mejorar la calidad de la imagen. Entonces, uno de los casos más típicos que pueden representar a la importancia de un sistema es los sistemas de radar y de sonar, en donde existe un emisor el cual genera una señal que choca contra un objeto y nos devuelve una señal de rebote. Esta señal de rebote guarda ciertas características que nos permiten modelar el objeto sobre el cual ha chocado. Entonces, en términos de teoría de señales, el problema en este caso es encontrar el sistema
que cambia la señal transmitida. ¿A qué nos referimos en este caso? Si nos centramos en el ejemplo del radar, si aquí existiera alguna perturbación en el aire, sea por ejemplo algún tipo de gas o smog, entonces esto va a cambiar el comportamiento que tiene la onda que va a regresar, a retornar luego de haber chocado contra el objeto. Entonces en este caso, nosotros tenemos que el sistema va a estar modelado por ese gas que produce ese efecto. Entonces esto puede parecer una tarea bastante compleja, es decir, entender todas aquellas partículas que están en el aire o todas aquellas deficiencias que pueden existir en un conductor si se tratara de un cable, el medio en el que se está transmitiendo la señal. Entonces, en principio parece una tarea bastante difícil de realizar. Sin embargo, la mayoría de estos sistemas entran en una categoría que se llama sistemas lineales. Y esto simplifica mucho el procedimiento, ya que lo que se va a conseguir es que nos vemos obligados a examinar características individuales de las partes de un sistema. Es decir, ya no analizamos el sistema como un todo, sino que lo distribuimos en pequeñas partes que en principio son fáciles de interpretar y luego al final unimos todas esas partes para obtener una conclusión del problema en general. Con este enfoque nosotros podemos centrarnos en los rasgos de la categoría de un sistema lineal, es decir, vamos a generalizar que todos aquellos sistemas que vamos a estudiar caen en la categoría de sistemas lineales. Y estos sistemas, ya dijimos, tienen la ventaja de que van a ser mucho más sencillos de interpretar. Vamos a ver ahora los requerimientos de un sistema lineal, es decir, qué se necesita para nosotros considerar que un sistema es o no es lineal. En principio, nosotros cuando hablamos de linealidad, hablamos de todo aquel sistema que cumple el principio de superposición. Es decir, debe tener dos propiedades básicas. Una primera propiedad es la homogeneidad y una segunda propiedad, la aditividad. Si nosotros hablamos de homogeneidad, nos centramos en el siguiente ejemplo. Tenemos un sistema que tiene una entrada x de n y su salida es y de n. Para el mismo sistema, si a la entrada x de n la escalamos o la multiplicamos por una constante k, va a ser el resultado igual a esa misma constante k multiplicada por la salida del sistema sin escalar. En otras palabras, en este caso, todo aquel cambio en amplitud que se realice sobre la entrada va a afectar de manera proporcional a la salida. Esto se refiere al principio de homogeneidad. Luego tenemos el principio de aditividad. El principio de aditividad nos dice lo siguiente, que si por una parte nosotros tenemos una señal de entrada x sub 1, vamos a tener una salida y sub 1. Por otra parte, una señal x sub 2 con su correspondiente salida y sub 2. Todo esto para el mismo sistema. Ahora, si nosotros sumamos las entradas individuales, el resultado va a ser similar a sumar las salidas individuales de los sistemas. Como lo apreciamos aquí, si la entrada es x1 de n más x2 de n, la salida va a ser el resultado de sumar las salidas individuales, es decir, y sub 1 de n más y sub 2 de n. Estas dos propiedades son autosuficientes para describir un sistema como lineal. Sin embargo, existe otra propiedad que es muy interesante y muy importante en el procesamiento digital de señales y que nosotros buscamos que también se cumpla dentro de lo que es el procesamiento. A esta propiedad nosotros la llamamos invarianza al desplazamiento. En alguna bibliografía también la podemos encontrar como invarianza en el tiempo si estamos centrados en una variable independiente únicamente temporal. Pero si generalizamos para variable temporal, espacial, nosotros proponemos invarianza al desplazamiento. ¿Qué significa esto? Que si un término, vamos a observarlo, aquí la señal x de n y y de n, con una salida y de n. Si la variable, en este caso, la variable independiente se ve afectada por un desplazamiento, la salida se va a afectar
por ese mismo desplazamiento en igual proporción. Entonces, eso significa que un sistema es invariante al desplazamiento. Estas tres propiedades forman toda la parte matemática de cómo se define y se utiliza la teoría de un sistema lineal. Ahora vamos a ver algunos conceptos que están relacionados a los sistemas lineales, como es la linealidad estática y la fidelidad sinusoidal. En primer lugar, nosotros hablamos de la linealidad estática. Este concepto nos define cómo un sistema lineal reacciona cuando las señales no cambian. ¿A qué se refiere esto? Que la linealidad estática nos va a decir la respuesta de un sistema cuando la entrada es una constante, puede ser una señal en DC. Es decir, vamos a observar un gráfico de los posibles valores de entradas contra los correspondientes valores de salida presentado aquí en esta gráfica. Entonces, ¿qué ocurre? Una señal que representa la linealidad estática podría ser la ley de Ohm. Tenemos, por otra parte, la fidelidad sinusoidal. Este concepto se relaciona en que si la entrada de un sistema es una onda sinusoidal, la salida también será una onda sinusoidal. ¿Por qué hablamos nosotros en este caso específico de señales sinusoidales? Porque por lo general la representación o la descomposición que nosotros hagamos de las señales va a ser en función de señales sinusoidales. Entonces, si ponemos una señal de prueba sinusoidal a la entrada, la salida tendrá que ser también una señal sinusoidal. Vamos a ver las propiedades especiales de la linealidad. Existen algunas propiedades especiales que deben cumplirse dentro de lo que son los sistemas lineales. En primer lugar, nosotros tenemos que si un sistema está formado a su vez por dos sistemas lineales, estos pueden intercambiar su orden. Es decir, si nosotros tenemos que una señal x de n tiene que ingresar a un sistema A, luego su salida pasar a través de un sistema B para obtener la salida total del sistema, entonces es lo mismo que si nosotros quisiéramos pasar la entrada primero a través del sistema B, luego a través del sistema A y finalmente obtener la salida del sistema conjunto. Otra propiedad de la que disponemos es que si existe un sistema de múltiples entradas, múltiples salidas, en donde está formado ese sistema a su vez por subsistemas, todos ellos lineales, y operaciones de sumas. Entonces, podemos asegurar que todo el sistema es un sistema lineal. Una tercera propiedad, tenemos una propiedad de multiplicación. La multiplicación por lo general es mal entendida como que no es una operación lineal. Sin embargo, en procesamiento digital de señales, si nosotros multiplicamos por una constante, el sistema continúa siendo lineal. Y si multiplicamos por otra señal, el sistema es no lineal. Estas son propiedades a considerar dentro de los sistemas lineales. Ahora vamos a hablar de la superposición. La superposición, como habíamos mencionado, es el fundamento principal de los sistemas lineales y por ende del procesamiento digital de señales. Cuando se trata de sistemas lineales, la única forma de combinar las señales es mediante escalado, es decir, multiplicación de las señales por constantes y también de operadores de suma. Por ejemplo, si nosotros tenemos una señal no puede ser multiplicada por otra señal como lo habíamos observado en la propiedad anterior, porque el sistema se convierte en no lineal. Entonces, a ese proceso de combinación de señales entre escalado y la adición, nosotros lo vamos a llamar síntesis. Es decir, tenemos aquí algunas señales diferentes que se van a sumar y escalar, y para darnos como resultado una nueva señal, lo llamamos síntesis. Además, hay que considerar que existen infinitas descomposiciones posibles para una señal. Entonces, observemos la gráfica. Partimos nosotros de una señal
la misma puede ser descompuesta. Ya vamos a ver a través de qué procedimientos existen. Y cada una de esas señales van a ser partes más simples de la señal original. Cada una de estas señales puede pasar a través de un sistema lineal y nos va a dar como resultado una salida individual para cada sistema. Estas salidas individuales se pueden volver a unir, se pueden volver a conjugar a través de procesos de escalado y de adición, y en un proceso conocido como síntesis darnos la señal resultante. Esto es, en resumen, el principio de superposición. Ahora, ¿de qué forma nosotros realizamos la descomposición de señales? Vamos a mencionar únicamente algunos métodos que existen. Más adelante profundizaremos en algunos de los más importantes. Estos métodos para descomposición de señales pueden ser descomposición de impulsos, descomposición de escalones, descomposición de acuerdo a la simetría o paridad, es decir, en los componentes par e impar de una señal, descomposición entrelazada y la más famosa, descomposición de Fourier. Ahora, si bien nosotros asumíamos que la forma más sencilla de trabajar con un sistema es asumiendo la linealidad del mismo. Sin embargo, en la vida real no todos los sistemas son lineales. De hecho, idealmente, muy pocos sistemas son lineales. Ante eso, se presentan algunas alternativas a la linealidad. Estas alternativas son, en primer lugar, ignorar la no linealidad y asumir los errores como producto del ruido. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos una señal no lineal, nosotros la vamos a considerar como lineal y vamos a hacerle su tratamiento como lineal, y al final van a aparecer algunas interferencias, las cuales nosotros asumiremos que son producto o efecto del ruido. Entonces, de esa forma hemos trabajado con el sistema lineal a pesar de que no lo era. Otra alternativa es mantener las señales en un nivel muy bajo, es decir, señales muy pequeñas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una gráfica de una señal y hacemos una escala muy pequeña, y mientras nosotros tengamos el punto de referencia mayor, esa señal se va a comportar como prácticamente una línea, es decir, un sistema lineal. Y una tercera alternativa, que es una de las más empleadas, es linealizar los modelos no lineales. Con esto concluimos esta parte, que más bien es un recordatorio de los sistemas lineales, para luego aplicarlos en el procesamiento digital de señales. Gracias por su atención.